te equivoques. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Hangout de Cuatrinca aquí en Willax Televisión. Si usted quiere unirse a nuestra conversación, aquí ya estamos con nuestros 3 invitados, pero si quiere unirse simplemente tiene que ir a Google Plus y a buscar Willax Televisión y automáticamente busca entrar a Hangout. Le da clic y ya está. Se activa. Ojo, para eso tiene que tener una cámara de video, una cámara web, ¿no es cierto? Y audífonos y un pequeño micrófono para que la comunicación sea perfecta, ¿no es cierto? Porque si no se acopla y hay ciertas dificultades, incomodidades que dificulta un poco la comunicación. Así es que tenga en cuenta eso, ¿ah? Pero libremente está abierto nuestro Hangout para que usted participe. Voy a saludar a cada uno de mis invitados. Voy a empezar ahora por Osvaldo Carpio. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto de escucharlos y ver a Mario, que ha mejorado su iluminación, se le ve muy bien. No, sí, bueno, ya es un especialista, excelente. Mario, parecería... Giovanni también. Giovanni estaba iluminado, pero ahora ha mejorado la iluminación, parece que le ha puesto un difusor. Entonces ya la luz no se concentra tanto, sino se dispersa, es más agradable. Está muy bien, ¿no? Estamos mejorando todos, ¿ah? Todo lo que se puede. Todo lo que dice Osvaldo para que sepamos que él es cineasta, ¿no es cierto? Porque usa los términos técnicos difusor. 10 años dedicado a hacer cine, pues. Muy bien. Luz soft se llama esa. El más negro de todos soy yo. Eso no tenía que ver. Qué esa tontería que dices. ¿Y qué tipo de cine hacías, Osvaldo? ¿Triple X? Hice dos películas de ficción con el grupo Chasqui, Juliana y Gregorio, y con ellos hice alrededor de unos 10 documentales, y después hice películas por mi lado, ¿no? Ya documentales también. Oye, Gregorio... 30, y después dejé de hacerlo. Sí. Gregorio es... ¿qué papel cumpliste en Gregorio? En Gregorio hice el papel de actor, pero ¿en serio? En Juliana, no, en serio, en Gregorio hice actor y en Juliana hice dirección de actores, guión, o sea, dirección, producción y lo más es la base de la película, que fue un trabajo de investigación de más o menos un año con los niños de la calle, ¿no? Viví con ellos, los conocimos, filmamos, los ubicamos. Era todo un trabajo de equipo muy interesante, ¿no? Ahora, yo no volvería a hacer ese tipo de películas, ¿no? Creo que eran hasta cierto punto hiperrealistas, pero tenían un sesgo medio miserabilista, medio ideológico, y no volvería a ser un cine así, ¿no? Pero en aquel momento... Fue un cine... Ese cine que hicimos se ganó muchísimo dinero, premios internacionales en todas partes, en Alemania. Los alemanes financiaron varias de esas películas porque había un productor que era Stefan Kaspar, suizo, que tenía muy fuertes contactos con las televisoras europeas, que demandaban a los cineastas peruanos a través de nosotros la realización de documentales y películas de ficción. Pues Juliana se financió con las ZDF. Después vinieron, hicieron un documental sobre cómo habíamos hecho la película, me entrevistaron a mí, a todos. Viajé por todo el mundo así en esa época presentando las películas y participando en actividades culturales. ¿No? El trabajo de cineasta es enriquecedor desde el punto de vista cultural, espiritual, educativo y técnico, ¿no? En realidad, el cine, desde el punto de vista técnico, es solamente cómo utilizas artísticamente la luz. O sea, cómo manejas la técnica de iluminación y manejas la luz, ¿no? Esas son cosas que requieren mucho trabajo de equipo. Por ejemplo, Willax necesita un buen iluminador, ¿no? Gracias. Nosotros siempre decíamos, no es lo mismo iluminar que prender la luz, ¿no? Esa es una cosa, la gente cree que ya ponle un foco. No. Iluminar es un arte. Es un arte, es la base de la puesta en escena. Luego viene la composición, ¿no? Qué cosa hay en el escenario, cómo compones, cómo el encuadre, porque todo eso habla, la imagen habla. Por eso es que después me dediqué a la consultoría en comunicación y luego a la consultoría política, porque me especialicé en imagen de políticos, de instituciones, de entidades públicas, privadas, etcétera, ¿no? En eso estoy. Muy bien. Bueno, oye, ¿qué tal corbata amarilla que tienes, Osvaldo? Este es año nuevo. Eso es en Cuba dicen
yo no creo en las brujas, pero de que vuelan, vuelan. Ajá. ¿Y qué te hace recordar a ti, Mario, esa corbata? Una línea amarilla me hace acordar. Oye, no he saludado a Giovanni. Ahora me acabo de acordar que no hemos saludado completamente porque Osvaldo comenzó a contar su historia y tú le preguntaste, ¿qué tal, Mario? Ya te saludé a ti. Giovanni, ¿cómo estás? Ya, oye, no, ya me fui ya, hermano. Que sigan ahí hablando de la corbata de Osvaldo. Oye, pero interesante cómo Osvaldo ha sido director es cineasta, pues Osvaldo, ¿no? Está un poco como el chino Yufra, ¿no? Oye, el chino ¿tú sabes? Yufra que había sido policía, cómico. Sí, él es todista. No, si me quiere convocar a una película, pero todavía tiene que hablar con mi representante que está en Hollywood. Sabes que es complicado eso. Pero en fin. Oye, feliz Día de los Inocentes, muchachos. Hoy es Día de los Inocentes, ¿no es cierto? 28. De los santos inocentes. De los santos inocentes. Claro, el origen de la fiesta es horroroso, ¿no? Así, a ver, cuéntanos un poco, ¿cómo es ese origen de la fiesta? El origen de la fiesta es porque a Jesús lo buscaron para asesinarlo, pues, ¿no te acuerdas? Claro. Entonces la verdad histórica es que efectivamente asesinaron a muchos niños en el deseo de asesinar a Jesús, ¿no? Claro, Herodes, ¿no? La persecución de Herodes. Claro, entonces por eso es que es el Día de los Santos Inocentes, de los miles o cientos, decenas, ¿cuántos serían, no? Que fueron asesinados porque pensaban en eliminar al Mesías, ¿no? Al que iba a liberar al pueblo, al libertador del pueblo judío, ¿no? Y entonces, ¿por qué celebramos graciosamente una fecha tan trágica para una determinada población? Porque han pasado 2000 años, ¿no? Sí, pero de todas maneras, ¿no? O sea, ¿te imaginas que celebraríamos? ¿Consideras que tú en 2000 años vamos a celebrar divertidamente el genocidio hacia los judíos? Justo, los judíos, yo una vez conversaba con mis amigos judíos, y uno de los pueblos que yo más amo es el pueblo judío y el pueblo afroperuano y el pueblo negro, porque la verdad que son pueblos que han sufrido muchísimo y tienen una capacidad para resurgir, resanar sus heridas, salir adelante. Y me contaban los judíos que los más grandes chistes de judíos los inventan los propios judíos. No, pero eso está bien, pero digo, o sea... De sublimar, de reírse de sí mismo, de reírse de las tragedias, pero no, porque no puedes vivir pues en la amargura, en el dolor, ¿no? Todos los blues, por ejemplo, norteamericanos y la música ¿no? afroamericana. Es una burla de... ¿no? Es una forma de reírse, de salir de ese drama tan fuerte que fue la esclavitud, ¿no? Y la que discriminación, terrible, ¿no? Claro. Y la discriminación tan horrorosa, ¿no? Que es un mal que todavía existe en el mundo y en el Perú anda ahí latente, oculto, ¿no? Sí, yo no después de la historia... Anda latiendo, en el Perú anda latiendo, no es latente, anda latiendo todo el tiempo. Oye, después de lo que contaste de la historia profunda y real de los santos inocentes, es la última vez que voy a hacer bromas respecto en el Día de los Inocentes. No voy a celebrar a partir de ahora. Sí, es verdad. No, mentira, era una broma. Era una broma eso. ¿Te la creíste? Es que eres un buen actor. Oye, bueno, hablemos un poco del tema, Mario, del tema de los muros de contención de la vía Parque Rímac, ya que Osvaldo nos ha inspirado con su ex línea amarilla, hoy en día denominado, ¿no es cierto?, la vía Parque Rímac. Tú tienes algo que nos quieres compartir, ¿no? La verdad es que ya ha cambiado de nombre el día de hoy como 20 veces. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? La gente está en una especie de concurso de rebautizar esta obra emblemática de la alcaldesa. Algunos le han puesto el túnel mágico del agua, la vía Cataratas del Rímac. Osvaldo, tú tenías un par también, ¿no? No, sí le dicen, ya no le dicen el río Rímac, sino el río que es el río Hablador, sino el río Revogador. Pero vamos a dejar de lado, digamos, porque sí, las redes sociales han generado un sinnúmero de comentarios jocosos, críticos, formales, serios, de defensa de un lado a otro. Pero bueno, está dando que hablar esta situación. Pero tú tienes un video, ¿no es cierto?, que quieres compartir con nuestros televidentes, ¿no es cierto, Mario? Y si lo tenemos listo, tú lo presentas y lo lanzamos al aire. No es un video mío, es un video que alguien ha colgado en YouTube, ¿no? Y también ha estado circulando. No sé si existía antes del día de hoy,
o lo han inventado el día de hoy, porque ya están comenzando a salir las canciones en favor y en contra de la revocatoria, ¿no? Ahora, pero esta ha salido pues a partir de la canción más popular del año, ¿no? La que, bueno, el baile no del caballo. la mejor del año, pero la que ha sido vista 1.000 millones de veces en YouTube. A partir de han hecho una parodia que está buena, pero claro, tiene algunas palabras subidas de tono que no pueden salir en televisión. Y que las hemos editado, pero queremos compartir una parte de la canción del Gangnam Style, o el baile del caballo, con letra... El Gangnam Style sería. Ese, ¿no es cierto? Bueno, vamos a compartir esa canción, así es que cuando quieran en Switcher la pueden lanzar. Ya deja de rascarte, ahora sabes trabajar. Oye, ya cambia pituca, deja de huevear. Y la herradura está vacía por tu culpa. Me entregué, pusiste arena, entré por la cueva, ¿hasta dónde fue? ¿Y ahora qué? ¿Dónde pongo mi sombrilla y mi cartel? Susana ya se va. Ya se va. No vayas a llorar. A llorar. Se van a revocar. Si no vayas a llorar, no haces nada, te van a Ahí está, Susana ya se va. Qué divertida la gente, cómo es creativa, ¿no? Y hace toda una letra de la melodía de una canción conocida. En otras partes de la letra dice Osvaldo, Susana ya se va, no vayas a llorar. Pero es curioso cómo la creatividad de las personas llega a esos niveles, ¿no, Mario? Sí, bueno, felizmente que de la tragedia de hoy podemos reírnos, ¿no? Porque imagínate que hubiese ocurrido ayer, cuando todavía estaban los obreros en el túnel sacando cosas, ¿no? Se supone que según el estudio de impacto ambiental, lo dice bien claro, solamente se podía hacer trabajos por seguridad durante la época de estiaje, y el estiaje ya se acabó hace varias semanas atrás, porque hasta en Lima han habido lluvias, ¿no? Pero ellos tenían el plan de seguir avanzando hasta diciembre, y creo que ayer ya se dieron cuenta del peligro, a pesar de que seguían diciendo la mentira, que es una de las tantas mentiras, de que eran drenajes y no filtraciones. Luego dijeron que los muros de contención están preparados para soportar cualquier inclemencia por los próximos 3 años, y horas después se vino abajo una parte del muro de contención, ¿no? Bueno, que era parte del plan de contingencia también. Si tú te fijas en la edición del Comercio del día de hoy, la edición impresa, tratan el tema, ¿no? En la segunda página hacen un informe, por ahí hacen una infografía, dicen que los muros están hechos para contener 120 metros cúbicos por segundo. En ningún momento el río superó los 100, según el Cenami. Y en esa misma página, una de las cosas más patéticas del día es que le piden su opinión al vicedecano del Colegio de Ingenieros del Perú. Y lo primero que hace este señor es decir, la ciudadanía debe estar tranquila. Es muy difícil de que se vaya a caer el muro. Claro, esto obviamente lo escribió el día jueves o viernes, ¿no? Que le pidieron su opinión, y en la madrugada se cayó el muro, ¿no? Yo también era de lo que pensaba que esto podía ocurrir siempre y cuando hubiera algo excepcional, ¿no? Pero no fue necesario. Según lo que me he estado informando, aparentemente en esta zona, que es casi un embudo, ¿no? Porque si tú te fijas, el canal tiene una determinada anchura, pero un poco antes, a la altura del puente, no existe este canal, ¿no? Entonces, es justo el inicio de este canal alterno, y parece que ahí se formó un remolino que hacía que el agua golpeara con mayor incidencia en el punto donde finalmente se rompió, ¿no? Y que quisieron hacernos vender la historia de que era una compuerta, ¿no? Hasta ahora no he visto dónde estaba la bendita compuerta. Lo cierto es que esto reventó en
en la noche el río lo socavó. Ayer mismo en un programa de Willax, estoy viendo el programa de Rey con Barba, y tocaron este tema y todos dijeron, sin conocimientos de ingeniería, que lo lógico es que el río, con los bolones de piedra que trae en esta época, ese muro tan delgado, en algún momento se lo iba a tumbar, ¿no? Ahora, voy a hacer una pregunta al panel. ¿Qué responsabilidad tiene la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, en todo esto, cuando es una empresa privada que en concesión está realizando el trabajo de la vía Parque Rímac? Si me permites comenzar a mí, te diré, claro, constructivamente hablando, ella no tiene ninguna responsabilidad, ¿no? Ella y la municipalidad en sí son simplemente los que van a recibir la obra que está haciendo OAS. Pero el problema de Villarán, me parece que se lo han originado sus propios asesores de prensa contra la revocatoria, porque le han metido en la cabeza que tiene ahora sí que dar la impresión de que trabaja. Entonces está todo el día pendiente de salir en algo, en cualquier cosa que esté relacionada con actividades de la municipalidad, y dar la cara y decir que ella está a cargo, ¿no? O sea, dar esa imagen irreal de lo que nunca ha hecho en estos 2 años, ¿no? Entonces ayer asumió de alguna manera se involucró con una obra y con un aspecto de una obra en la cual debió haberse mantenido al margen. Cualquier persona, cualquier político inteligente no va a salir pues a avalar a una empresa de la que no sabe nada y decir que la obra es perfecta y que nadie se asuste, pero ella tenía que hacerlo precisamente por el temor que tiene a ser revocada y al haber dado esta especie de aval, al haber repetido palabra por palabra lo mismo que dijo el gerente de obra y el representante de OAS, ha terminado metida en el mismo problema con ellos, ¿no? O sea, ante el público, digo yo. Esto es una percepción de la gente. Y es el refuerzo de tantas otras cosas que han pasado, como cuando pusieron la arena en la herradura y se la llevó el mar, ¿no? O sea, le estuvieron diciendo, es el Olón 2, es el Olón 2, y ella salió a decir, aquí no pasa nada y todo está previsto. Y bueno, pues ha pasado lo que ha pasado, y ahora las burlas, pues, no tienen cuándo parar, ¿no? Hasta Humala se dio cuenta, él que no es tan previsor de las cosas que pueden pasar en política, hasta Humala se dio cuenta de lo que podía ocurrir, y ayer salió a darse una vuelta y decir, oye, ¿qué está pasando? Investiguen, etcétera. Junto con Fernán Altuve, ¿no? Ella no lo quiso reconocer así, no quiso sacar cuerpo, más bien quiso decir que todo estaba tranquilo, igual que ahora dice que la vía de evitamiento no le va a pasar nada. Ojalá en eso sí acierte, y ahora está cosechando lo que sembró ayer mismo, ¿no? ¿Qué piensas, Giovanni? Bueno, el muro de contención, justamente ayer hablábamos de que se trata, yo creo, de negligencia, ¿no? Es decir, los ingenieros, para poder presentar el plan y que tiene que aprobarse la buena pro y etcétera, etcétera, cuando van pues en cuanto a lo que es el hecho de ver cuál empresa es la que va a ganar la buena pro, efectivamente, cuando se van a todo ese proceso, tiene que haber un estudio formal, un estudio serio, ¿no? Yo pienso que lo hicieron. El asunto no está en la arquitectura o en el diseño o en la parte de ingeniería del proyecto. Está en el hecho de que, para mí, han tenido que ahorrarse algunos soles o algunos dólares, y en lugar de meter un muro de contención de 8 metros o de 10 metros, pues metieron de 6 o de 4, ¿no? Para ahorrar cemento, para ahorrar dinero y para ganar tiempo, ¿no? Entonces ha habido allí, pienso, la intransigencia, ¿no? de la parte de las personas que construyen esto, que absolutamente me imagino que la alcaldesa Susana Villarán no tendría nada que ver, pero lógicamente en nuestra sociedad siempre tiene que buscarse el chivo expiatorio, ¿no? Entonces, y ella está ahorita prácticamente, la pobre tiene su cabeza en bandeja de plata, ¿no? Y en cualquier momento o la revocan o continúan. Entonces todo esto es simplemente pues parte del juego político, ¿no? De decir de que ella es la culpable. Cuando hablábamos eso ayer también, no existe un político que haya hecho algo malo y que lo envíen a la cárcel por hacer algo malo. Lo envían a la cárcel porque roba, lo envían a la cárcel porque hay corrupción, pero no porque ha tomado una mala decisión, ¿no? Si no, imagínense cuántos presidentes de nosotros estarían en la cárcel en este momento. Osvaldo. Sí, bueno,
Yo creo que la respuesta va por el lado de la incompetencia del equipo que trabaja con Susana, ¿no? O sea, eso le hace tener responsabilidad a Susana en este tema. Y lo que ocurre es lo siguiente. Hoy día conversaba con un amigo y quiero graficar la idea con eso, ¿no? Y el amigo me decía, y es un amigo que además es muy amigo de Susana Villarán, ¿no? Y me decía, los grandes revocadores de Susana Villarán son sus asesores y el equipo que está trabajando con ella, ¿no? Porque en este estrés en el que se encuentran por el tema de la revocatoria, se dedican a, como ha dicho Mario, a cometer toda clase de errores. O sea, están en una acción desesperada por demostrar que hacen obra, que sí siembran cemento, que sí están trabajando para la gente, etcétera. Entonces, eso los ha llevado a empujar a Susana Villarán, a una sobreexposición en los medios de comunicación. Normalmente, el alcalde, que es la primera autoridad, tiene que salir primero para dar buenas noticias al ciudadano, para informar de las obras que se empiezan a ejecutar, para supervisar lo que se está ejecutando y para inaugurar o para presentar los grandes proyectos, los grandes convenios, los grandes acuerdos. Pero Susana no se encuentra en esa actitud. Susana está en una actitud desesperada por ganar tiempo, porque la revocatoria es el 17 de marzo. Entonces, cuando ella debió haber salido a decir que quienes debían informar sobre la revocatoria, sobre la obra, eran los de la empresa, ¿no es cierto?, esta empresa OAS, ella asume el papel de gerente, como si ella fuera la gerente de la empresa, y repite el discurso, las ideas fuerza y todo lo que había preparado el gerente Bianchi, el brasilero. Y luego Bianchi vuelve a repetir lo que dice Susana, pero lo paradójico de esto, es que mientras están diciendo aquí no pasa nada, las imágenes mostraban cómo la camioneta estaba inundada hasta el techo. Y luego el día de hoy, mientras decían que todo estaba controlado y que todo estaba previsto, las cajas de herramientas, etcétera, eran desplazadas por la fuerza del río. El muro de contención, que se suponía que estaba dentro de lo previsto, estaba siendo derribado por una grúa. Te voy a pedir un ratito, Osvaldo. Te voy a pedir, hola Pedro, ¿cómo estás? Me parece que tienes el volumen de tu receptor muy alto y se está acoplando. Tenemos doble sonido. ¿Quién? Parece que tú. ¿Seguro? Sí. Vamos a ver. Ya, cuando hablamos de aquí, ahí se escucha doble, ¿no es cierto? Sí, salen las líneas verdes. Salen las líneas verdes debajo de su imagen. Ahí está, por ejemplo, ahí se está acoplando, ¿viste? Está abajo. A ver, ya. Bueno, Osvaldo, sigue entonces. Entonces, la contradicción es que mientras sigan diciendo eso, todo estaba dentro de lo previsto, equipos como un equipo electrónico más una grúa estaban siendo arrastrados por el agua. Entonces uno puede decir todo está dentro de lo previsto y los equipos están siendo arrastrados por el agua, las cajas están siendo arrastradas por el agua, el muro está siendo destruido, etcétera. Entonces, en comunicación política, la gente, ¿qué hace? Escucha las palabras y ve los gestos. O sea, la comunicación es un tema de percepción inmediata y la gente se hace un juicio a partir de lo que está percibiendo. Ahora, entonces, dentro de puedes ocultar la realidad con palabras, es lo que quiero decir. Y termino. Entonces, Susana está siendo empujada a una sobreexposición en la que está hablando en exceso y está dando el mensaje inadecuado, de tal forma que lo que está ocurriendo es que ella misma está impulsando con estos errores, fortaleciendo la revocatoria, ¿no? Sí, es verdad. Pedro, ¿qué piensas de este tema que estamos tratando hoy día, una vez más? Se sigue acoplando, ¿ah? Se sigue acoplando. Bueno, el tema me parece importante. Creo yo que ya no es solamente un problema de comunicación. He estado observando con cierto detalle el problema de la caída del muro
y ya esto evidentemente es otra dimensión. Es decir, nadie construye un muro para que luego sea barrido. Esto es definitivamente un tema que amerita un análisis riguroso, urgente, del Colegio de Ingenieros del país, de la Contraloría. Es importante que salga a la luz deficiencias que, menos mal que la obra, que todavía está recién comenzando, puede hacer que una vez que se aclaren las cosas, se defina cuáles son las deficiencias que hay al día de hoy para que la obra no tenga problemas en el futuro. Creo que ya lo ocurrido el día de hoy me ha hecho visualizar, y he consultado con un especialista, que no es algo que se previene, no es algo que está previsto que se baje en un muro. Esto es algo que realmente es inquietante y que tiene que ver con cálculos que no han resultado de acuerdo al comportamiento del caudal del río Rímac. Este es un tema delicado porque es una obra pública importante que va a dar una salida a un problema que hoy existe de concentración y de falta de acceso de un importante sector de la población al otro lado de la ciudad. Creo yo que aunque yo no esté sumado a la campaña del sí, como algunos de mis amigos acá presentes, definitivamente el tema tiene que ser visto con cuidado y con profundidad. Yo quisiera aprovechar lo que estamos discutiendo, porque la gente de prensa o de publicidad de la municipalidad también sacó una especie de fotos con información mínima para aclararle a la gente, ¿no? Lo que involucra esta obra. Y ahí entraron en dos mentiras. Dijeron, oye, esto no le cuesta un sol a la ciudad. Eso no es correcto. Esta obra está siendo financiada privadamente. Se está acoplando demasiado. Sí, está en el cuadro de nuestro amigo que acaba de entrar. Está la línea verde esta obra no se está financiando, ha sido financiada privadamente, y ese financiamiento se va a repagar con el peaje, pero no solamente con el peaje del túnel que se está construyendo, sino también con el peaje que hoy día ya existe, el peaje de evitamiento, el que está a la altura de la avenida Las Palmeras, el que está a la entrada, a la salida de evitamiento hacia la carretera central, y otro peaje más. Entonces hay recursos que en principio va a recibir la municipalidad en años futuros, que cuando entre en funcionamiento esta concesión los va a recibir directamente el concesionario UAS para pagar el financiamiento de estas obras. Entonces sí le cuesta a la municipalidad, no están sacando ahorita plata, pero le va a significar menos ingresos en el futuro para financiar toda esta construcción. Entonces esto es algo que la gente debe tenerlo en cuenta para evaluar por qué la municipalidad no ha hecho una buena supervisión de esta obra, porque además le compete hacer. Como concedente es el encargado de la supervisión, y ha sido asignada a Invermed, que es una empresa de la municipalidad. Entiendo que ellos también han subcontratado a otras empresas de ingeniería especializadas en supervisión de obras, pero igual la responsabilidad directa por supervisar que las cosas se hagan bien le corresponde a la municipalidad. Entonces, el primer error es del constructor, planificar mal; el segundo error es del supervisor, de no supervisar bien. Y yo no, sinceramente no me creo esta historia de que estaba planificado que se inunde, y este pedazo de túnel que estaba el otro día expuesto, que no creo que tiene ni 200 metros, supone que el túnel en total son 1,8 kilómetros, pero yo no creo que ahora que está sumergido completamente en agua que trae rocas, etcétera, después que lleguemos a la época de estiaje y se seque el río, no debe haber pasado nada. Es algo que, bueno, tendrán que opinar los ingenieros, pero no se me cocina. Así como no pensaba que iba a resistir el muro, tampoco creo que esta obra inundada vaya a quedar bien una vez que se seque.
Yo quisiera decir una cosita, de acuerdo a mi experiencia con lo que he visto en bastantes ciudades, entre ellas en una de las que viví en Montreal, en el estado de Quebec, en Canadá. Hay un puente que une la ciudad de Montreal, que es una isla como Manhattan, y este puente se llama Jacques Cartier y es un puente que tiene más o menos 3 kilómetros de largo. Este puente, lógicamente, se encuentra por encima del río San Lorenzo o San Laurent, y por debajo de este río, que tiene más o menos ese ancho de casi 3 kilómetros, por debajo pasa el metro. Ahora, como yo veo, yo no soy ingeniero, pero me parece que todos los metros que pasan por debajo de un río pasan de manera transversal y no longitudinal, que es algo que está ocurriendo aquí. O sea, imagínense que no hubiera habido absolutamente nada de desbordes, ni muros de contención, todo hubiera transcurrido de una manera tal que, bueno, ahorita el río Rímac está supuestamente corriendo por encima de este túnel, ¿no? Ahora, hablamos de piedras, que trae árboles, un montón de cosas. ¿Acaso todos estos sedimentos o todos estos residuos que trae el río Rímac no van a afectar también de manera tal ese túnel? Entonces, de manera longitudinal, me parece que no se podría estar construyendo un túnel, ¿no? De manera transversal, desde luego, pero no longitudinal. Yo sí no entraría a un tema de crítica técnica porque me parece que para eso hay las especialidades, pero sí creo que el tema es crítico y reitero, hay necesidad de una urgente intervención de los peritos, porque al margen de que sea una obra hecha con riesgo de inversión de terceros, es una concesión de una obra pública y que va a comprometer el interés de todos los ciudadanos a través de la Municipalidad de Lima. Bueno, yo creo que sí, dentro de los dos puntos que ustedes están mencionando, sí hay un problema de comunicación y hay un problema también de sobreactuación o sobrefiguración de parte de la alcaldesa, ¿no es cierto? Entonces, ese tema ya genera o saca roncha en quienes de una manera u otra están ya incómodos con algunas decisiones y algunos manejos municipales de la alcaldesa. Ahora, voy a ir un poquito más allá. Mi pregunta es, ¿qué puede generar esta imagen, que como bien lo tocaba Osvaldo, la imagen queda en la percepción de la gente, ¿no es cierto? ¿Qué puede generar esta imagen de un muro de contención que es defendido por la empresa de la manera en que dicen, ¿saben qué? Ese muro de contención va a soportar durante los 3 años cualquier inclemencia que se presente, así es que no hay ningún problema. Y a las pocas horas, ¡fuácata!, se cae. ¿Cómo percibe la población el mensaje de la empresa cuando diría, ya el túnel ha sido terminado, no va a haber ningún problema, todo va a estar bien, hay que usarlo? Usted, maestro, diga quién comienza. Vamos, Osvaldo. A ver, mira, una cosita. Por la cornata amarilla, ¿lo dices? Sí. Quisiera que Pedro baje su volumen porque se está acoplando en su imagen, debajo de su imagen, cuando nosotros hablamos aparece la luz verde y eso implica que se está filtrando a través de su equipo. Pedro, ¿tienes tus audífonos? Está puesto, sí. ¿Pero lo has colocado bien? ¿Lo has metido bien? Oiga, usted esa pregunta, por favor. Parece que has enchufado mal el... A ver, enchúfalo de nuevo. Porque se está filtrando. Ahí está. Se está filtrando. Ahora ya no. Ahora sí, bueno, en fin. Bueno, ahora solamente veo la corbata amarilla de mi amigo. Ahora, ¿cómo? Listo, Osvaldo, vamos, te escuchamos. ¿Cómo se forma la imagen de un político? Eso es sumamente interesante porque es un proceso de orden psicológico que está relacionado con algunas tesis de orden filosófico y de teoría del conocimiento. Siempre se ha dicho que una imagen vale más que 1000 palabras. Y en el mundo moderno, la verdad es que las imágenes hablan, las imágenes quedan grabadas. Somos, como dirías, un teórico italiano,
homo videns, somos personas que vemos, ¿no? Tú hacías en uno de tus programas, Samuel, esa imagen del televisor que va adelgazando cada vez más y del hombre que va engordando cada vez más, ¿no? Es verdad. Entonces, las personas pasan muchas horas frente al televisor, secundariamente frente a la radio y leen cada vez menos. Entonces, lo que ven, o sea, lo que perciben es algo que va en contradicción con las palabras. Ese es el problema. Porque todo entra por los ojos. Exacto. El principal mecanismo, el principal órgano de conocimiento es la visión, nuestra capacidad para ver. Entonces, ¿qué cosa es lo que dicen las imágenes que ninguno de nosotros lo ha inventado y ninguno de nosotros está en campaña por el sí o por el no? Somos analistas. ¿Qué es lo que no hemos visto? Hemos visto que, por ejemplo, está el río llevándose los equipos, está el río llevándose las cajas de herramientas, está el río empujando un generador eléctrico, está el río tumbándose un muro, está una grúa terminando de tumbar el muro, ¿y qué dicen las palabras? Todo estaba previsto. Entonces la gente se pregunta, ¿estaba previsto que el agua inundara el túnel? ¿Estaba previsto que el agua barriera las cajas que estaban ahí? ¿Estaba previsto que se hundiera una camioneta? ¿Estaba previsto que se vieran obligados a tumbar el muro? ¿Estaba previsto que el generador eléctrico fuera arrastrado por las aguas? ¿Estaba previsto que los obreros tuvieran que bajar por una escalera, enganchar los equipos para elevarlos a través de una grúa? Es decir, todas las palabras van en contra de lo que dicen las imágenes. Entonces la gente se pregunta, ¿alguien está diciendo la verdad? ¿Alguien está mintiendo? ¿Alguien nos está engañando? Y entonces ese discurso, ¿no es cierto?, el discurso racional, las palabras, van en contradicción total con lo que la gente percibe. Y entonces dice, la conclusión es, alguien está mintiendo, o está mintiendo la empresa, o está mintiendo el gobierno municipal. Pero el error, por eso digo, acá hay un error en los asesores. El error de los asesores es que la municipalidad, que debía ser el que defiende al vecino y al que defiende los recursos del Estado, hace suyo el discurso de la empresa y dice, no, si acá no pasa nada, acá está todo bien, acá está todo dentro de lo previsto. Y entonces, al día siguiente, el día de hoy, la municipalidad cambia de discurso. De ese discurso en el que estaba todo previsto, pasa a decir, esto es responsabilidad de la empresa. Entonces ya allí hay un grave problema de ¿qué? De credibilidad. Entonces la gente va a decir, ¿a quién le creo? ¿A Susana Villarán y a su equipo que dijo que todo estaba dentro de lo previsto el día jueves? ¿O le creo a Susana Villarán que dice que todo estaba dentro de lo previsto, pero que es responsabilidad, el día viernes dice, es responsabilidad de la empresa? De repente mañana dice otra cosa. Pero ¿cuál es el peor problema? Que cuando uno tiene ese discurso, la gente a partir de ese hecho comienza a leer todo hacia atrás. Entonces dice, lo de la herradura, entonces también lo de la herradura fue como lo del río Rímac. Y lo de la parada también fue como lo de la herradura. O sea, hubo imprevisión, hubo incompetencia, etcétera. Entonces yo le recomendaría a Susana que realice cambios en su equipo. O sea, si Susana quiere salvarse de la revocatoria, tiene que hacer cambios sustantivos en su equipo, cambiar gerentes, cambiar asesores y poner gente que trabaje 14, 16 horas al día, pero que tenga capacidad para actuar sobre los temas, o sea, que haga lo que hace un gerente, un administrador, un gerente moderno, encargarse de transformar las cosas con planes y con acciones concretas. Si no cambia el equipo, ahí va a tener problemas mayores, ¿no? Yo creo que a estas alturas un cambio de equipo, a no ser que traiga pues a una persona pues que sea espectacular para hacer algo en 60 días, no le va a servir de mucho. Lo que podría servirle sería que al cambiar de equipo despida
y públicamente diga por qué despide a los ineficientes. O sea, voy a sacar a tal persona porque me ha traicionado mi confianza y no ha sido capaz de hacer bien las cosas y me engañó, lo que fuera. Tendría que hacer algo de ese estilo, pero no me parece que sea la forma de proceder de Villarán, y menos cuando es buena amiga de la mayoría de gente que la asesora. O sea, tendría que sacarse de encima, por ejemplo, a Guerra García, ¿no? Pero dudo que lo vaya a hacer, ¿no? Por decir, ¿no? Bueno, entonces si ella no cambia de equipo y no hay, porque la pregunta es si el tema del gobierno de Susana Villarán es un tema de gestión, o es un tema fundamentalmente de gestión, o es un tema de comunicación política. Y yo creo que fundamentalmente de gestión. Osvaldo, una pregunta. Solamente hay menos de 3 meses. ¿Crees que todavía hay tiempo de cambio de equipo? Tiene 60 días. Puede hacer un cambio espectacular. Fíjense, Alan García, acordémonos, cuando viene el grave problema con el caso de este escándalo que se produjo que llevó a la salida de Jorge del Castillo, lo puso a Yehude Simmons. Si Alan García no sacaba ese gabinete, se caía el gobierno. Pero el presidente Alan García nunca ha estado expuesto a una revocatoria. No, pero lo que digo es que el cambio, estoy de acuerdo con... Te refieres a los petroaudios, ¿no? A los petroaudios. En el momento que Alan García, frente al petroaudio, dice muy bien, se va Jorge del Castillo, se va todo el gabinete, y entra un nuevo gabinete y toma aire, y ese aire le permite terminar su gobierno bien, con una aprobación interesante, etcétera. Entonces, un gobernante no puede sacrificarse por su equipo, salvo que tengas pues un super equipo extraordinario, que me parece que no es el caso. O sea, acá se está jugando la revocatoria, pero ella se la juega por sus colaboradores. Entonces, hay mucha gente que es amiga de Susana Villarán y que tiene muchísima experiencia en gobiernos. He conversado con muchos de ellos y dicen las puertas están cerradas. Susana no abre las puertas a otra gente. Entonces, si quiere lucharla hasta el final con ellos, yo veo que eso va a ser muy difícil. Ahora, a ese tema de gestión, junto a eso hay un tema de comunicación que también han cambiado uno tras otro a los responsables de prensa. Ahora hay una chica que se llama Paola Ugaz, que yo nunca he conocido que tuviera alguna experiencia en imagen pública, en gestión de la comunicación pública, en gestión gubernamental, en marketing político gubernamental. Todas esas cosas son especialidades que requieren de expertos. Ellos no están trabajando, hasta donde yo sepa, con expertos, sino están trabajando con gente que viene de la prensa, periodistas, amigos de ellos. Pero es más que un problema de comunicación, ¿no, Osvaldo? Así es, por eso digo. Es un problema de gestión. Exacto, por eso digo, el tema central es de gestión y hay un problema también de comunicación, y los dos van mal. Hay también mucho autismo político y mucho negacionismo, ¿no? Porque todo esto de decir, no, todo está controlado, es de alguna manera negar la realidad, ¿no? Es verdad. Pero quizás yo rescato de Osvaldo un comentario. Si hubiera una rectificación en el mensaje de la alcaldesa diciendo, yo no voy a avalar lo que está mal hecho, y en este momento tomo medidas para exigir un peritaje que aclare todas las dudas técnicas y se tome las medidas de seguridad y las rectificaciones y se señale responsabilidades, porque definitivamente es una obra pública de gran significación para la ciudad. Creo que eso podría en alguna medida reducir la exposición que tiene al día de hoy, donde ha aparecido un mensaje de total y cerrada defensa de la constructora, cuando es evidente que la caída del muro da una muy mala señal. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y vamos a continuar con este tema interesantísimo aquí en el Hangout de Cuatrinca. Pausa. En Luval Móvil creemos que es mejor cambiar tu aceite que cambiar tu auto. Por eso presentamos el nuevo Móvil Super, que ayuda a reducir el desgaste, prevenir la formación de depósitos y extender la vida de tu motor. Comprobado para recorrer un largo camino. Móvil Super, larga vida para tu motor. Distribuido en Lima y todo el sur del Perú por Luval. Cuando le preguntamos a las mamás del Perú cuál es el detergente que siempre les ha dejado la ropa impecable y bien cuidada, ellas responden: Bolívar, Bolívar, Bolívar.
¿Y cuál es el que deja la ropa blanquísima? Bolívar. ¿Y cuál es el detergente que siempre se ha preocupado por cuidar su ropa y sus manos? Bolívar. Es que Detergente Bolívar tiene potencia para lavar y cariño para cuidar. Solo Detergente Bolívar lava con potente cariño. Estos son los nuevos peruanos que triunfan. Por lo menos abrir 5 a 6 locales más. Que hacen las cosas de otra manera. Que son exitosos. Arequipa merece algo mejor. Que es nuestra mejor raqueta junior. Que crecen y le dan al Perú el sitial que le corresponde. Por eso, aquí está Enrique Zavala preguntándole a estos ganadores cómo la hicieron. ¿Quieres crecer en este mercado? El mercado en el Cono Norte definitivamente es enorme para seguir creciendo. Suelto en Plaza los domingos a las 8 de la mañana y 9 de la noche por Willax Televisión. Noticias que sirven. Ojo al dato, ¿dónde está el negocio? Está desarrollándose una oferta muy interesante de compras en línea. Es un portal de retail online que ofrece pago contra entrega en efectivo. La economía y tu día a día. Es necesario que las mismas zonas desarrollen un músculo empresarial que logre abastecer las distintas necesidades que tienen las personas que allí viven para evitar los desplazamientos. Roberto Castro te la pone fácil. Cómo sales y te diferencias y cómo eres alguien capaz de ofrecer una propuesta de valor superior a la del resto. En Mercado Express, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por Willax Televisión. Noticias que sirven. Mercado Express llega gracias a Tu RPC Creció, nueva RPC extendida de Claro. En estas fiestas estamos en la provincia de Cotabamba, región Apurímac. Hoy va a empezar el Jaguar Fiesta. Revive una de las fiestas más importantes de nuestros Andes. Esto, señores, es el Jaguar Fiesta. Este 25 de diciembre y 1 de enero a las 7 de la noche en Serpentina del Perú, por Willax Televisión. Noticias que sirven. Ya estamos aquí en este hangout de Cuatrinca una vez más. Oye, bien bonito se ve el fondo verde, ¿ah? Más de una persona me ha escrito, me dicen, Sammy, si así se te ve de verde, ¿cómo se te verá de maduro? Wow. Es más antigua que Matusalén. Oye, esa es bien vieja, ¿no? Pero no me mates el chiste, pues, Giovanni. Ya. Sí, ¿Cuál es tu chiste? Si tienes un chiste mejor que el mío, ya, ganas. Bueno, porque ¿saben por qué a los argentinos cuando nacen les ponen de nombres nadie? ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Porque nadie es perfecto. Sí, los argentinos son así. Oye, ¿querías compartirnos algo? No sé, ¿tienes una sorpresa por ahí? No, ¿qué va a decir la gente? No más. A mí lo que como tú dijiste, para redondear un poco el tema, ¿no? Te chupaste. Para redondear un poco el tema. Sí, qué horror. Dale. Voy a poner lo que me envió Osvaldo, pues. A ver, ¿cuál es la...? No es feliz día de los inocentes, sino feliz día del inocente. Bueno, para redondear un poco el tema, el señor Bianchi o Bianchi, ¿cierto? Bianchi, sí, André Bianchi. Que sale hablando. Hay una película muy buena que se llama Lost in Translation, ¿no? Perdido en traducción. Pues yo no sé si el español del señor sea bueno o no, o entendimos o no entendimos, pero parece que él fue claro cuando dijo a que hay planes de contingencia. Entonces, un plan de contingencia, de acuerdo a nuestro léxico, ¿cierto?, hispano, quiere decir de que si hay algún problema, las personas ven todos los escenarios posibles. Si hay algún problema, hay una solución, ¿no? Hay algo que va a poder tratar de ablandar un poco la situación, ¿no? El caos del momento, ¿no? Entonces, todos estamos hablando de que el muro de contención se cayó, que hay un plan de contingencia. ¿Y cuál es la solución para ese plan de contingencia? Eso no lo he escuchado yo. Ha dicho el señor Bianchi o Bianchi, Andrés Bianchi, de que existe, ¿no? Si estaba contemplado entre el plan de contingencia la caída de este muro, ¿cuál es la solución a esta situación entonces? Yo he entendido que la solución es esperar a que venga la época de estiaje y volver a Exacto, trabajar marzo, en el ¿no? lugar. Marzo más o menos dicen. Marzo. Es de la gran solución. Sí, pero he escuchado comentarios de la gente que ha sido entrevistada y que pasaba en sus
buses, mi combi, frente al problema, ciudadanos de a pie, y todos comentaban que les parecía que un muro tan delgado no podía contener tremendo caudal de las aguas del río Rin. Claro. Y creo que eso, que es una impresión visual a quien no es ingeniero, ya te revela un análisis a primera vista, ¿no? Entonces, yo creo que es urgente una pericia, convocar a especialistas y encontrar soluciones de fondo, porque está en juego la imagen y la credibilidad de la alcaldesa. Bueno, yo creo que la credibilidad de la alcaldesa la ha perdido desde la época en que estaba de candidata, ¿no? O sea, ya entonces había mentiras que se le salían y muchas veces ha dicho otras mentiras más o ha salido con excusas o con justificaciones que si uno se las cree puede terminar graduándose de idiota, ¿no? Pero si ese fue el caso, entonces ¿por qué la eligieron los limeños? ¿No? Todo el mundo estaba con Lourdes Flores en un momento, luego se fueron con ella porque dijeron que Lourdes Flores era muy derechista, de que no iba a votado por Susana, sin lugar a dudas. Entonces la escogieron, eligieron a Susana Villarán y ahora nos quejamos de Susana Villarán. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O Lourdes o Bueno, fueron 40.000 votos nomás, mi querido... Mi estimado, y no estuvo, entre ellos no estuvo el mío para comenzar. Pero 40.000 votos marcaron la diferencia, pero... 40.000 votos marcaron la diferencia. Tuvo tantos votos como tuvo Lourdes, eso es importante. Así es, 1.700.000 y pico, más o menos, si no me equivoco. O sea, acaba de insultar a 1.700.000 ciudadanos. ¿Quién? Tú has dicho que han sido más que ingenuos. No, más que ingenuos seríamos los que nos creamos sus mentiras, como cuando dijo que ya no sabía nada de lo que iba a ocurrir en la parada, ¿no? Eso ya estamos hablando de cuando es alcaldesa, no cuando era candidata. Cuando es candidata, bueno, todos los candidatos mienten, la gente debería saberlo y uno vota por el que cree que es menos malo o el que va a hacer algo, ¿no? Ahora, ¿por qué crees que la explicación para mí de la elección de Susana Villarán es porque ella pudo capitalizar la angurria que le tiene una mayor parte de la población limeña a Lourdes Flores como candidata. O sea, el problema ahí era Lourdes Flores, la mala candidata, y terminó catapultando a alguien. Sí, me permíteme una pregunta. ¿Por qué crees que Lourdes ha defendido que termine su mandato la alcaldesa? Porque como buena demócrata, si me permite, disculpa Mario, sí. Como buena demócrata yo pienso de que no se tiene que interrumpir, ¿cierto?, ese proceso que significa haber elegido a una persona y respetar la voluntad no solamente de los que eligieron, sino de los que no la eligieron también, ¿no? Es decir, los que no la eligieron no pueden decir, bueno, como yo no voté, entonces, y a ella no me gustaba, pues ahora la vamos a fregar, ¿no? No, hay que respetar también esa voluntad de las personas que la eligieron. Eso es parte del proceso democrático y eso es lo que hace que como sociedad peruana no vayamos más allá y no podamos avanzar mucho más porque sucede cualquier cosa y queremos sacarlo. Si sale revocatoria ahora con la alcaldesa, ¿saldrá revocatoria con el presidente Ollanta-Humala? También me pregunto. ¿A eso vamos a llegar? Bueno, si averiguamos bien, vemos que no existe revocatoria para presidente, no existe revocatoria para congresista, a pesar de que Anel Tausen la promovió, y tampoco hubo nunca un proceso de revocatoria, o al menos con las firmas suficientes, ni con Castañeda ni con Andrade. Entonces, no generalicemos, y tampoco digamos que es antidemocrático revocarlas, ¿no? O sea, si está en nuestra Constitución, que tiene las reglas democráticas para elegir a las personas, también es democrático revocarla. Si es que se reúnen las firmas para convocarlo y al final se alcanzan los votos, que es la parte probablemente más difícil de todo esto, ¿no? Y entonces vamos a estar como el perro del hortelano al final. No, yo creo que a partir de ahora, si llegase a ser revocada ella nomás o todo el Consejo en pleno, los políticos serán más cuidadosos y no estarán buscando un cargo de alcalde solamente por figuritismo o porque les cayó del cielo y no estaban preparados, ¿no? Y comenzarán a hacer las cosas bien desde el primer día y no al día cada vez que se reúnan las firmas recién ponerse a trabajar. Que es lo que ha ocurrido. Mientras tanto, ¿qué? ¿La ciudad se paraliza? La ciudad no se paraliza, la ciudad no se va a paralizar. En todo caso, está paralizada hace 2 años
A ver, por ejemplo, se ha paralizado alguna de las concesiones que dejó Castañeda, como la OAS, no se paralizó, porque un cambio de autoridad tampoco. Varias obras han pasado a revisión. Bueno, eso por decisión política de esta también alcaldesa que queremos revocar. Entre ellas, por ejemplo, lo de Santa Anita, que debió haberlo hecho desde el principio. Y otra cosa que paralizó también fue lo del Metropolitano, que debió haber hecho desde el primer día. ¿Y por qué no hizo el alineamiento Castañeda, por ejemplo? ¿Por qué no resolvió el tema de Santa Anita el alcalde Castañeda? Por cálculo político, también, porque no quería meterse en problemas para su candidatura. Sí, así es. Así es. Yo no estoy acá para defender a Castañeda. Si él saca algún rédito político de la revocatoria, ese es un tema muy distinto. El tema acá es que se está analizando la pésima gestión de todo el equipo de Susana Villarán y Fuerza Social. Ahora, la pregunta que tengo a todos ustedes es, ¿debería contemplarse en la ley la revocatoria de aquí en adelante o después de esta revocatoria que se está haciendo? O sea, ¿debería permanecer o debería ser una figura legal que debería eliminarse finalmente? Yo creo que como institución democrática tiene un valor y una importancia, pero considero que no están todavía las reglas suficientemente claras. Es decir, en este momento estamos frente a una revocatoria que en la práctica va a darle la alcaldía de Lima a una persona transitoriamente por 9 meses. Vamos a invertir todos los peruanos que residimos en Lima 100 millones de soles, pero no vamos a elegir a un alcalde con el tiempo suficiente para demostrar una gestión, sino simplemente un inquilino de muy corto plazo, y luego vamos a tener que convocar de nuevo elecciones para, ya en el periodo normal, elegir una alcaldía. En pocas palabras, hay un problema entre el derecho democrático y el sentido práctico y eficiente de la norma, y también la cautela de los recursos de todos los ciudadanos. El fondo es ese. Ahora, en el caso de los congresistas, más que la revocatoria, yo estaría de acuerdo con la renovación por tercios. Es decir, a oxigenar el poder del Estado, que hoy día tiene tanto descrédito por parte de la ciudadanía. Es decir, cuántos congresistas no serían renovados en la confianza, y eso permitiría que nueva gente entre a la función legislativa y la democracia se oxigena. En el caso de la municipalidad, pienso que la norma no está hecha bajo criterios de cuándo debe ser ya válida la revocatoria y también qué periodo mínimo debe tener el que sustituya, porque si no estamos yendo a una situación de total parálisis de la gestión municipal, porque el que sale no va a poder tomar decisiones y el que entra va a tener tiempo tan corto que sería irresponsable que comprometa la gestión siguiente. Osvaldo, ¿qué piensas de eso? Bueno, yo... De la pregunta que hice, ¿no? He escrito 2 artículos sobre el tema bastante largos, están publicados con muchísimos lectores, lo cual me alegra. Son miles de lectores. Y yo, lo primero que tenemos que decir es que hoy no examinemos el concepto con el cual yo estoy en total desacuerdo. Yo no estoy de acuerdo con el concepto de la revocatoria, pero lamentablemente la revocatoria está en la Constitución y está en las leyes. Entonces, cuando alguien dice que la revocatoria es mafiosa, es delictiva, es inconstitucional, es ilegal, está mintiendo, porque la revocatoria está en la Constitución y está en las leyes. Y justamente quienes aprobaron la revocatoria como concepto fueron el fujimorismo, ni siquiera el fujimorismo solo, sino el montesinismo fujimorista o el fujimontesinismo. ¿Por qué? Porque tenían un objetivo. El objetivo, cuando se pone este artículo en la Constitución, era que la revocatoria solamente fuera para los alcaldes distritales y provinciales, porque en esa época los presidentes regionales eran designados desde el Palacio de Gobierno, y entonces el objetivo de revocar a las autoridades era impedir utilizar un mecanismo para que cualquier líder alternativo que creciera pudiera ser socavado, pudiera ser revocado y su liderazgo destruido. O sea, esto tenía un objetivo. Y a ese objetivo antidemocrático que introdujo el fujimontesinismo en la Constitución, ese objetivo fue aplaudido
fortalecido por la izquierda durante el gobierno de Alejandro Toledo, porque las leyes de desarrollo constitucional que se aprueban son en el régimen de Toledo, la ley general de elecciones, la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de municipalidades y las siguientes leyes de elecciones tuvieron como mecanismo la revocatoria, reconocieron, e incluso, como se ha dicho, hubo personas que son parte del equipo de Susana Villarán, que ya no solamente querían la revocatoria de los alcaldes y presidentes regionales, sino también de los congresistas y de todo el mundo. ¿Cuál es el origen de la revocatoria? Yo lo he investigado. El origen de la revocatoria del concepto es del año 1871, cuando en París se produce lo que se llamó la Comuna de París, un gobierno provisional de 60 días que aprobó una serie de mecanismos, dentro de ellos la revocatoria de los dirigentes. Este fue el primer gobierno obrero que Marx y Engels lo caracterizaron como el primer gobierno comunista de la historia de la humanidad en el mundo moderno, y sostuvieron que lo que enseñó la Comuna de París tenía que generalizarse como leyes de los gobiernos comunistas. Los gobiernos comunistas utilizaron la revocatoria de Stalin, Mao y todos los demás dictadores para hacer lo que les daba la gana en su país, porque ponían a un dirigente, lo sacaban, lo fusilaban, lo mandaban a los campos de concentración, lo desaparecían, porque era un acto de revocatoria, un acto democrático, revolucionario. Entonces, este mecanismo de la democracia directa metido en la democracia representativa, lo único que hace es destruir la democracia representativa, pero está en nuestra Constitución y está en las leyes. Curiosamente, entonces, no podemos decir, salvo que alguien haya propuesto que este mecanismo se derogue. Entonces, como no está derogado, como está en la Constitución, como está en las leyes, tiene que aplicarse. Entonces, también es un error del gobierno de Susana Villarán haber, por ejemplo, dicho que todos los que están con una revocatoria son mafiosos, todos los que firmaron los planillones con la revocatoria, que fueron más de 1 millón de personas, lo hicieron por una prebenda, por un paquete de galletas o un medio kilo de fideos. Ese tipo de caricatura ha dado lugar a que la gente se enfurezca más. Yo creo que ellos han debido aceptar la revocatoria con un talante democrático, con una actitud digna, aceptarla y proceder a ella. Pero acá hay otro problema. ¿Por qué se va a realizar la revocatoria en marzo, el 17 de marzo? Por la RENIEC. Porque cuando los revocadores van a llevar las 400.000 firmas que faltaban, los de la RENIEC los atrasaron. Le dijeron, vengan ustedes a traer las firmas el 6, y cuando ellos fueron el 6 de junio, no sé cuándo, van con las firmas y les dicen, no, la ley decía que ustedes tenían que traerlas el 5 y por lo tanto no pueden ser recibidas. Apelaron al Jurado Nacional de Elecciones y después de un periodo, el Jurado Nacional de Elecciones obliga a la RENIEC a que acepten las 400.000 firmas y por lo tanto la revocatoria sale en marzo. Pero si hubiese habido revocatoria, si se hubiese aceptado los mecanismos legales y no el mecanismo de atraso, de manipulación de la RENIEC, ya la revocatoria se hubiese producido este año y no en marzo. Entonces todo el cronograma está trazado por esa maniobra. Entonces yo no entiendo cómo personas democráticas entonces pueden decir ahora, como nos cuesta plata, entonces ya no lo hacemos, ¿no es cierto? Con ese concepto, mejor que no hagamos elecciones, porque las elecciones también cuestan plata, porque elegir es democrático, según esta Constitución, y revocar también es democrático. Entonces, tampoco podemos utilizar ese concepto. Y ninguna ciudad en el Perú y en el mundo donde ha habido revocatoria queda paralizada. Entonces yo creo que la peor defensa que se puede hacer de Susana va por ahí. Yo creo que la mejor defensa que se puede hacer de Susana son dos cosas simples, pero muy profundas. Uno, mejorar su gestión, cambiando el equipo, haciendo actos concretos, simbólicos, que la gente diga, ah, sí, qué bien, sacó a esta gente ineficiente y ahora se ha puesto a trabajar con un nuevo equipo y está haciendo cosas bien hechas. Y la segunda cosa es tener más humildad, más sencillez. ¿Para qué? Para poner un discurso democrático que persuada a la gente. Pero si van a la confrontación y siguen, porque yo veo lo que escriben en las redes sociales, que todos los revocadores son mafiosos. Entonces, con ese concepto no van a avanzar mucho y van a perder. Entonces, yo veo por ahí las cosas, ¿no?
Muy bien, Bueno, vamos a hacer otra pausita porque claro, ya adelante. corresponde y seguimos conversando en este Hangout de Cuatrinca. Si quiere unirse, solamente tiene que ir a Google Plus y buscar Willax Televisión y entrar al Hangout de Willax y listo. Si no has pasado por tiendas Viva, no has vivido nada. En Viva encuentras ofertas, descuentos y promociones en los mejores productos. Por ejemplo, en el pisco Valle Ambrosio. Es el mejor pisco Italia del sur. Es hecho con uvas del desierto, es destilado en Arequipa y no raspa cuando pasa. Sobre todo eso, Guambrío. Y al día siguiente amaneces fresco, tranquilo y relajado. ¿Resaca? ¿Qué es eso? Pisco Valle Ambrosio solo se vende en tiendas Viva, que atienden los 365 días del año en las estaciones de servicio PEXA de todo el Perú. ¿Qué estás esperando? Ven a Viva y vive la diferencia. Ojo al dato, ¿dónde está el negocio? Está desarrollándose una oferta muy interesante de compras en línea. Es un portal de retail online que ofrece pago contra entrega en efectivo. La economía y tu día a día. Es necesario que las mismas zonas desarrollen un músculo empresarial que logre abastecer las distintas necesidades que tienen las personas que allí viven para evitar los desplazamientos. Roberto Castro te la pone fácil. Cómo sales y te diferencias y cómo eres alguien capaz de ofrecer una propuesta de valor superior a la del resto. En Mercado Express, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por Willax Televisión. Noticias que sirven. Mercado Express llega gracias a Tu RPC Creció, nueva RPC extendida de Claro. Todos los domingos a la 1 de la tarde no te puedes perder TV Bodegas, el programa en el que encontrarás todos los consejos para hacer de tu bodeguita o puesto de mercado un negocio exitoso que crecerá día a día, con la conducción del popular Román Gámez, el tío Ronco. Pasa la voz todos los domingos a la 1 de la tarde, aquí en Willax TV. Yo cuando empecé a ir al restaurante me di cuenta que no habían postres. Vi que el segmento interprovincial no estaba siendo atendido de la mejor manera. La gran mayoría de empresas que vendían sándwiches peruanos lo habían descuidado. Lo que no me gustaba era la distribución, ¿no? Cómo se vendían los zapatos aquí en el Perú. Ver de qué manera pueden entrar de una manera distinta, ¿no? Soy Adamier y esto fue Pon tu Negocio. Pon tu Negocio llega gracias a Tu RPC Creció, nueva RPC extendida de Claro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Walter Chuyo y estoy a 30 minutos de la ciudad de Cajamarca. Mira al Ande a través de sus fiestas, los éxitos de nuestros pueblos, cómo se enfrentan al futuro. Queremos exportar. Walter Chuyo te cuenta esto y más en Serpentina del Perú. Y quiero ver qué hay por allá, ¿no es cierto? Nos vamos en este momento ya. Huancavelica, espéranos. ¡Ahí vamos! Todos los domingos a las 7 de la mañana y 8 de la noche por Willax Televisión. Noticias que sirven. Correcto. Vamos a retornar en la conversación, está interesantísimo, ¿eh? Ya llevamos 1 hora y 12 minutos de hangout aquí con nuestros invitados. Pedro, tú tienes un tema interesante que quiero que lo presentes, lo plantees al panel y empezamos la conversa. Bueno, el tema era las razones de estos extraños crímenes contra autoridades, alcaldes principalmente, que están ocurriendo en el Perú. Y de acuerdo a las informaciones que se han producido, algunas de ellas de reciente publicación, al parecer se trataría de bandas organizadas que extorsionan a las autoridades, tratando de obligarlos a que favorezcan a determinadas empresas en la provisión de bienes o servicios que las municipalidades requieren. Y que estas empresas tendrían un origen ilícito, tendrían un origen en el llamado lavado de dinero, lo que en el fondo representa una amenaza enorme para el país, porque significa que prácticas que están produciéndose en México
con esto tan grave que es el narcotráfico, están llegando al Perú y que no existe en este momento la capacidad del Estado de brindarles protección y seguridad a estas autoridades, con lo que el camino está volviendo muy complicado y la amenaza para la vida democrática del país es enorme. Es decir, lo que estamos viendo en México que se reproduzca en nuestro país sería realmente gravísimo. Poniendo ejemplos nada más, en este mes de diciembre que se está acabando, entre los primeros días de diciembre, el 9, 10 de diciembre y el 19, mataron 2 alcaldes, ¿no es cierto? Según las informaciones, el alcalde de Casma fue asesinado, disparado por la espalda, frente a su vivienda. Estaba descendiendo su auto y lo mataron. El otro alcalde asesinado por sicarios es el de Angasmarca, en La Libertad. Él estaba en una fiesta, en una actividad navideña, y lo dispararon 2 sujetos. Ahora, en ambos casos fueron sicarios contratados personalmente por alguien que quería matar al alcalde, pero no de mafias exactamente. En el de Angasmarca, por ejemplo, los mismos asesinos confesaron que un empresario que no le benefició una licitación, por venganza mandó a matarlo. No sé dónde está la mexicanización ahí de estos sicarios, de estas muertes, o tú te refieres más al concepto del sicariato, es decir, como en México se están contratando, porque lo de México tiene más vinculación con el narcotráfico. Yo lo que he leído es que la intimidación y la extorsión a los alcaldes se produce en un afán desesperado de conseguir legitimidad de empresas cuyo capital tiene un origen extraño, que son de reciente formación y que tienen que ver con lavado de dinero. Es una información que a eso me refería, narcotráfico, lavado de dinero, que en el caso de estos 2 alcaldes no fue así. Me parece que en el caso de uno de ellos, en el de Casma, esa hipótesis no ha sido desvirtuada. En todo caso, todavía la investigación está en curso, pero llama la atención que no se trate de pocas autoridades. Está incrementándose. 2 en un mes es bastante, ¿no? 2 alcaldes en un mes. Es terrible. Exacto. ¿Tú estás de acuerdo, Mario, con ese concepto de que se estaría mexicanizando un poco ciertas que hay ese riesgo, ¿no? Ciertas ciudades con la intimidación a las autoridades y crímenes directos perpetrados por sicarios? Mira, no soy un experto en el tema de narcotráfico, pero creo que de un tiempo a esta parte los carteles colombianos han sido ampliamente desplazados en el Perú por los mexicanos. Eso para comenzar. Y fue ese ingreso de mexicanos el que aumentó un poco el número de sicarios en el Perú. Primero venían de Colombia, luego comenzaron a venir de México, y con técnicas y procedimientos más drásticos, ¿no? Más semejantes a las cosas que hemos visto ocurrir en Ciudad Juárez, ¿no? Y otros lugares de México. Entonces esa presencia mayor de los carteles mexicanos en el Perú, que es el principal productor de cocaína, o de pasta básica, en todo caso, se viene dando, y ese desplazamiento de delincuencia colombiana a delincuencia mexicana también. En fin, en el caso específico de estos alcaldes, nada probado hay, ¿no? Pero de que en toda la costa norte, en los puertos de la costa norte del Perú, son lugares de exportación fuerte de drogas, y que eso está siendo controlado por mexicanos, y que van a venir con todas sus prácticas en caso de que en algún momento quieran ponerles el guante encima a la policía, y puede haber una escalada de violencia como la que ha ocurrido en estos 5 o 6 años del gobierno de Calderón. Es un riesgo que varios analistas especializados en el tema lo han dicho, y puede ocurrir, ¿no? Por ahora no hemos llegado a esos niveles, porque tampoco le importa mucho a la policía combatir el tema del narcotráfico, ¿no? De repente lo hacen a nivel de campos de productores, pero yo no recuerdo en este año, por ejemplo, ninguna gran captura de pasta básica o de cocaína que haya sido noticia, ¿no?
Osvaldo. Sí, bueno, yo creo que la hipótesis de Pedro van por ahí, no están descaminadas, pero hay varios caminos, varios orígenes. Voy a ponerlos tratando de ordenarlos. Hay un origen endógeno, un origen peruano, un origen interno con respecto a lavado de activos y a mafias. Y lo voy a decir pese a lo que esto significa. Hay gobiernos municipales, distritales, municipales provinciales y gobiernos regionales que han pasado de tener 3 o 20 o 30 millones de soles de presupuesto a tener a veces de 30 a tener 300, a veces de tener 20 a tener 150 millones de soles de presupuesto anual, u otros gobiernos regionales que tienen entre 800 a 1.000 millones de soles de presupuesto anual. Cuando hace una década o una década atrás no tenían ni siquiera 100 millones de soles de presupuesto anual. Entonces estamos hablando de que dentro de la cultura política peruana, esta cultura marginal en los gobiernos, en este tipo de gobiernos subnacionales y en el gobierno nacional, se ha establecido lo que se llama el diezmo. O sea, casi es una institución que las autoridades cobran el 10% de todas las inversiones, pero algunas otras ya no cobran el 10%, sino cobran el 15 o el 20%, porque el 10% es para la primera autoridad y el otro 5%, el otro 10% para repartir entre los que operan en ese tipo de actividades. Esto da lugar a que las licitaciones sean normalmente licitaciones amarradas y que efectivamente las empresas que ganan o que pierden están al tanto de todo lo que ocurre. Y entonces hay venganzas, hay enfrentamientos, hay mucho dinero sucio, hay mucho dinero, vamos a llamar, que se obtiene clandestinamente de estos pagos. Imagínense, supongamos un gobierno regional que tiene 600 millones de soles en inversión y que de esos 600 obtiene el 15% del llamado, del porcentaje que cobran de coima. Son 90 millones de soles al año, en 4 años son alrededor de 360 millones de soles. ¿Cómo lavas ese dinero? ¿Dónde lo lavas? Están utilizando a la pequeña minería para ese lavado, están utilizando el narcotráfico que se une a la pequeña minería o a la minería ilegal. Acuérdense que hay alrededor de 400.000 mineros ilegales y entonces hay coacción, hay muchos mecanismos que se están utilizando para saquear empresas, para sacar dinero del Estado, etcétera. Todo esto requiere ser lavado. ¿Cómo introduces millones? Yo me he entrevistado con una persona que está investigando el tema y me dio una cifra que me dejó helado. Me dijo, en el Perú hay alrededor de 80.000 millones de soles que se lavan anualmente o que tienen que ser lavados anualmente. 80.000 millones de soles provenientes del narcotráfico, del contrabando, de la evasión de impuestos y de los cobros en las entidades, de los cobros que se hacen por el 10, 15, 20% de la coima. O sea, imagínense si el presupuesto general, el PBI peruano es de 200.000 millones de dólares al año, el PBI anual, y el presupuesto de la República supera los 100.000 millones. Entonces estamos hablando ya de muchísimo dinero. Antes de este crecimiento económico hablábamos de una economía pequeña, pero ahora estamos hablando de mucho, pero mucho dinero. Entonces yo creo que no está descaminada la hipótesis de Pedro Gamio cuando dice acá hay cosas muy extrañas. Entonces a mí no me llamaría la atención, ya la revista Caretas le ha insinuado y otras revistas que han investigado el tema, que en el caso del alcalde de Casma haya gente vinculada a mafias locales, a mafias regionales que manejan mucho dinero y que disputan con otras autoridades recursos o que contratan gente para sacarlos del camino. O sea, estamos hablando de temas muy, pero muy graves
para el país, y yo incluso estoy siendo prudente porque tengo mucha información que no puedo dar, pero tengo mucha información sobre cómo se está moviendo esto, y esto ocurre en todo el norte del país, en todo el norte. Hay investigaciones que ha hecho, por ejemplo, Perú 21 sobre el gobierno, de cómo se están manejando los fondos del gobierno regional de Cajamarca. En toda esa zona de Bagua, de Jaén, del Alto Piura, etcétera, hay coca, hay amapola, se siembra coca, se siembra amapola, y hay una lucha contra las mineras porque no se quiere la presencia del Estado, no solamente porque está la minería, sino porque ahí hay zonas donde se siembra amapola y se siembra coca. Mira, voy a saludar, Osvaldo, voy a saludar a Cristian Fonseca Hurtado, que se encuentra con nosotros. Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Un gusto para todos los participantes. ¿De qué parte de Lima te estás contactando? Yo estoy en Los Olivos. En Los Olivos. Cuánto gusto. Oye, un gusto. Bienvenido. Bienvenido al Hangout de Willax Televisión. No sé si estabas enterado, estamos en Canal 36 y en el 12 de Claro, así es que te damos la bienvenida. Osvaldo Carpio, Pedro Gamio, Giovanni Vizcardo y Mario Camoirano están con nosotros también. No sé si has estado escuchando la pregunta que habíamos planteado. Pedro había tocado el tema de que él siente que hay una mexicanización en cuanto al chantaje, un riesgo de mexicanización, para ser más exactos, en cuanto al chantaje, al asesinato de autoridades y al manejo de mafias que extorsionan. ¿Tú sientes como ciudadano que camino a eso? Pues lamentablemente todo indica que sí, ¿no? Las políticas, la estrategia del Estado hacia el combate del narcotráfico, pues no han sido claras y tampoco nos han ayudado a lograr objetivos específicos de disminuir el problema del narcotráfico en el Perú. Más bien vemos que la delincuencia originada desde este punto de vista se viene incrementando. No sé hasta qué punto autoridades actuales, pues no sé si es que no tienen la capacidad o pretenden no tener la capacidad para poder combatir esto, que lamentablemente nos va a llevar a un estado sin derechos, sin opciones, y que lamentablemente uno va a salir a la calle y va a tener la posibilidad de que en cualquier momento alguien salga y te tire un disparo o empiecen a amenazarte, ¿no? Es triste porque no existe en ese sentido una política clara por parte del gobierno para enfrentar este tema, ¿no? Bueno, en realidad tiene que ser el ambiente de que el Perú es cada vez más estable y más seguro, ¿no? El gobierno de nuestro Perú, a través del presidente Humala, presentó la iniciativa legislativa de que los peruanos podrían regresar al Perú con todos sus enseres, con todos sus bienes, ¿cierto?, para poder reiniciar e inyectar vida al Perú, ¿no? Es decir, traer a esos cerebros que se fueron para que pudieran o para que puedan en el futuro pues reconstruir o restaurar la economía del Perú o impulsarla aún mucho más de lo que ya está, ¿no? Pero en el extranjero los peruanos dicen, si salimos del Perú, bueno, fue por circunstancias, cada uno tiene su historia, sea violencia política, sea la violencia terrorista, etcétera, etcétera, nuevas oportunidades. Pero regresar al Perú, ¿qué significa? Claro, es decir, el gobierno nos las pone fácil, vamos a traer, de ser posible, vamos a envolver nuestra casa, ¿cierto? Así tipo el Chavo del Ocho. La metemos en un contenedor y llega. Exactamente, y vamos allá al Perú. ¿Y después qué? Es más que eso. Después, ¿qué pasa? ¿No? El primer factor es seguridad. Exacto. La seguridad y luego estabilidad política, ¿no? Porque lo curioso es, Giovanni, que los peruanos que regresan
o quieren regresar de sus países, la mayoría de ellos están en países del primer mundo, donde el tema de seguridad, de robos, cartera, los choros, como se dice, que te arranchan la cartera, esos no existen en esos países, ¿no? Hay otro tipo de inseguridad que va más con temas de terrorismo, al menos en Estados Unidos se hablaba mucho en los años que estaba de estos atentados con gases químicos o qué sé yo que puedan tener los terroristas, pero eso de que no cerré la puerta del auto y me van a robar el equipo de sonido del auto o me van a robar las partes del auto, eso no existe en los países del primer mundo, donde la mayoría de estos emigrantes que piensan volver a su país, al Perú, proceden de este tipo de países, y esas cosas son complicadas cuando deciden hacer una mudanza de vuelta al Perú. Te doy un ejemplo de la mentalidad que existe aquí en los Estados Unidos, no solamente en los Estados Unidos, en realidad en muchos países, ¿no? Pero bueno, aquí en el área de Washington D.C. y en muchas partes también de este inmenso país, las personas, por ejemplo, los niños juegan con su bicicleta y la dejan tiradas, ¿no? Exacto, no solamente en el jardín del frente de la casa, sino cruzando la pista y siguen ahí, ¿no? Pero resulta que uno de estos días, ¿no? Justamente mi vecino, que es estadounidense, es un gringo, había pues dejado también la bicicleta de sus hijas y se da con la sorpresa de que al día siguiente no apareció. Entonces este señor investiga, mi vecino investiga por un par de días qué pasaba y se da cuenta de que pasaba un señor recogiendo basura. Y se la llevó como basura. Exactamente, se la llevó como basura la bicicleta. Entonces, es verdad, porque la gente bota algunas pertenencias que son usables aún. Que parecen nuevas, ¿no? Que parecen nuevas, parecen nuevas, exacto. Entonces, la persona que recogió esto se disculpó con el vecino y le dijo, las vendí, ¿no? Eso es mi negocio, recoger basura, las vendo, pero aquí está su dinero, ¿no? Este es el dinero que yo gané por la venta. Exactamente, ¿no? Entonces, yo infinidad de veces yo dejaba a la casa abierta y hasta el garaje abierto y era una cuestión de que cuando regresabas 3-4 horas después todo estaba intacto. Entonces sí, ese tema de la inseguridad es un tema que bien lo planteas tú. Si queremos atraer peruanos que vuelvan al país a invertir, ese es un tema prioritario para pero no solamente atraer peruanos, por ejemplo, turistas. Es decir, imaginemos a nuestro Perú con el potencial turístico que tiene y que sea el turismo la actividad comercial, la primera actividad comercial como lo es en España, como lo es en muchos países europeos, más allá de la minería. Ojalá que pudiéramos tener así. Pero claro, si tenemos un taxista que trata de pasarse vivo, no de cobrarle 5 soles o 10 soles más al turista que no puede ni hablar español, o que le roban las maletas, o que le pasa eso, entonces, ¿qué experiencia le estamos dando a la persona que quiere invertir en nuestro país? ¿Qué se debería hacer, Mario, en ese sentido? El ministro del Interior, ¿qué medidas debería tomar? El jefe de la policía hablaba de que la logística es el problema con la policía, y cuando se habla desde nuestro lado como ciudadanos de que la seguridad se debe combatir con más policías, no tanto parte por ahí, ¿no? O sea, debería haber más policías en las calles, debería incrementarse, más serenos. ¿Cuál es la solución? ¿O es como lo planteaba Cristian, donde no sabe si no hay ganas de hacer las cosas, o se hacen de la vista gorda, o no tienen la capacidad para hacerlo? Yo creo que el único caso donde algo ha funcionado aquí en los últimos años fue en Trujillo, cuando existieron los famosos escuadrones de la muerte, ¿no? De este coronel de la policía que ahora es candidato a, no sé, bueno... Pero tú estás planteando que eso se dé en cuanto a combatir la inseguridad. Yo lo que estoy planteando es que si tú quieres que haya seguridad, la policía tiene que estar a la ofensiva, no a la defensiva. Tienen que ir a cazar a los delincuentes y ellos saben muy bien dónde están. Yo me acuerdo cuando viví en Barranco, viví en una zona donde iba mucha gente en su carro a comprar droga, porque habían reducidores que vendían por esa zona. Y en Barranco también había una oficina de la PIP, ¿no? La Policía de Investigaciones en aquel entonces. Ellos sabían muy bien quiénes eran los que vendían droga. Y cuando necesitaban plata, iban y los capturaban, los llevaban a su cuartel, llevaban a las esposas con dinero y los soltaban al mismo tiempo. La policía sabe dónde están los delincuentes y los delincuentes saben quiénes son los policías corruptos. Pero si tú tienes a alguien decidido a hacer las cosas, pues la policía tiene que estar a la ofensiva, no esperando a ver si asaltan o no el banco. Tienen que ir a buscarlos
Y bueno, todo esto tendría que además, si no quieres entrar obviamente en una política de asesinato, tendrías que contar además con fiscalía y poder judicial y cárceles suficientes. O sea, pero también con leyes distintas, ¿ah? Porque terminan instalándose las ONGs en defensas de algunos de esos familiares que acusan de que han sido pues sus seres queridos asesinados violentamente. Finalmente terminan los policías perseguidos y quizás en la cárcel. Entonces, por todo ese contexto, hoy en día los policías prefieren estar a la defensiva que a la ofensiva, porque no saben si van a terminar encarcelados o enjuiciados. Claro, necesitas el respaldo político y yo no veo liderazgo ni en el actual ministro del Interior ni ninguno de los que han pasado en este y el anterior gobierno, ¿no? Para esos temas, hayan sido ex policías, hayan sido ex militares o hayan sido civiles de toda la vida. No, yo no veo liderazgo. Entonces, Osvaldo. No lo tiene el presidente, que abandonó el tema, ya lo sabemos, ¿no? No lo tiene el ministro, no lo va a tener el policía individualmente, ¿no? Un policía mal pagado, mal alimentado, mal entrenado. Antes de Osvaldo, voy con Cristian de nuevo. Cristian, pero tú has visto a través de las noticias que siempre pues hay esta reunión donde está el Consejo de Seguridad Ciudadana, ¿no? Pero parece que no funciona eso. Bueno, hay un punto que es muy importante, ¿no? El tema del narcotráfico es un tema que trasciende al nivel local, ¿no? El tema del narcotráfico es un problema global. Desde ese punto de vista, desde esa partida, si somos el primer país que productor de droga, de cocaína, entonces existen muchos intereses no solamente locales, sino a nivel mundial, en que este negocio se mantenga. Lamentablemente el narcotráfico es probablemente uno de los negocios más rentables del planeta y el dinero es lo que menos le sobra, lo que menos le falta. Entonces la corrupción, el nivel de corrupción o el nivel de implicancia que pueda tener a todo nivel, no solamente aquí en el país sino en otros países, hace que finalmente las estrategias que se puedan plantear desde un lado finalmente terminen siendo trabadas o terminen siendo no llevadas a cabo, ¿no? El narcotráfico es un problema que tiene que combatirse de una forma directa, ¿no? Y si vamos a tratar de realizar fórmulas exactas, pues no creo que nos vayan a llevar a un buen recaudo, ¿no? Había cuando los prusianos quisieron derrotar a Napoleón, los prusianos quisieron llevar a cabo las tácticas que había llevado con mucho éxito ahorita no recuerdo el nombre, bueno, era un prusiano que generó muchas tácticas de guerra que hacía que los prusianos desfilen de una forma ABC, y haciendo ABC lograban derrotar a sus contrincantes. Cuando se quisieron hacer lo mismo con Napoleón, pues Napoleón era una persona que brillaba mucho por la forma de pelear de una forma poco previsiva. Entonces yo creo que lo peor que pueda suceder es enfrentar al narcotráfico con estrategias que finalmente que se han implementado y que no han dado resultados, ¿no? Lo que se tiene que hacer es generar estrategias de guerra, porque realmente es una guerra, que permitan de una forma consciente lograr los objetivos de sacar esta lacra del país, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando, por ejemplo, Osvaldo, con el Perú? ¿No está haciendo bien su tarea? Porque el tema del narcotráfico recibe un fuerte apoyo de los Estados Unidos. Y Colombia, por ejemplo, hasta donde tengo entendido, recibe 2 o 3 veces más de inversión por parte de Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Claro, ¿qué pasa con el Perú? ¿No sabemos Colombia. pedir las cosas? Lo que es el Plan Colombia, exacto. Exacto. Yo tengo un enfoque distinto. A ver, nosotros tenemos 12 años de crecimiento, pero antes de esos 12 años de crecimiento
fuimos considerados entre los años 80 y 90 por los organismos internacionales, por los países desarrollados del mundo, un Estado fallido. ¿Qué cosa es un Estado fallido? Un Estado fallido es aquel que no está en capacidad ya de gobernarse a sí mismo. Es decir, es un país que va a la deriva y que va hacia la descomposición. La derrota del terrorismo por el gobierno de Alberto Fujimori, la recuperación luego de la derrota del terrorismo, de la economía, y luego la recuperación del sistema democrático y el crecimiento económico nos han puesto en una situación totalmente distinta. Pero ese Estado no funciona. Ese Estado ha quedado totalmente relegado respecto de la capacidad económica y del crecimiento que tiene la sociedad peruana. Entonces, el Estado moderno, según los teóricos de la política moderna y del Estado moderno, el Estado moderno debe cumplir 3 requisitos fundamentales. 1, garantizar la seguridad interna. 2, la defensa nacional. Y 3, que es algo fundamental y que no funciona en el Perú tampoco, es la justicia. Son 3 fundamentos claves para el funcionamiento del Estado moderno. Y en el Perú, la seguridad interna está pues en una crisis total, ¿cierto? Que es la policía, que no funciona, el Poder Judicial, Ministerio Público, etcétera, no caminan. Es un país en donde hay una grave crisis de la justicia, y en la defensa nacional estamos con un Estado sumamente débil que no tiene una estrategia de desarrollo. Entonces, si en estos 12 años la economía ha crecido sin un Estado consistente, sin un Estado robusto, no digo un Estado grande, adiposo, sino un Estado moderno, que cumpla por lo menos esas 3 funciones básicas, y digan qué es lo que tenemos. La corrupción ha crecido, el narcotráfico ha crecido, el chantaje ha crecido, la extorsión ha crecido. Yo he viajado por todo el norte del Perú, desde Tumbes hasta Huaral, y desde Tumbes hasta Huaral, todos los microbuseros, todos los taxistas, sobre todo en Lambayeque y en La Libertad, pero también en Piura, etcétera, pagan a un extorsionador una suma para que lo proteja. Hay cuentas de ahorros. Yo he interrogado a los taxistas y me decían, yo todos los meses tengo que hacer un depósito a una cuenta de ahorros porque yo estoy protegido por una determinada banda que tienen determinados stickers en el carro, bandas de dragones, de tigres, etcétera. La gran familia. Las grandes familias, y todos pagan, desde el mototaxista, el taxista, el microbusero, etcétera. Y si no pagas, ellos te están vigilando y te ponen un petardo de dinamita, te golpean, te incendian el carro y luego te asesinan. Ahora, eso se ha complicado porque además la política peruana en el nivel local, regional, permite la reelección indefinida de las autoridades. Acá en Lima hay alcaldes que ya van a estar 20 años en la alcaldía. Y esa reelección que genera organizaciones internas en los organismos locales y regionales, por las cuales se utiliza los recursos del Estado, los poderes del Estado para robar. O sea, yo lo digo claramente, hay robo en los gobiernos. Entonces, por ejemplo, en términos políticos, ¿qué debería haber? No reelección inmediata o reelección por una sola vez. Nada más, así como el presidente de la República no se puede reelegir, los alcaldes y presidentes regionales no deben reelegirse pasando un periodo, porque eso da lugar a que se formen mafias que manejan todo. En segundo lugar, la policía tiene que dirigirse por la teoría de la ventana rota, donde hay deterioro, hay más deterioro. Entonces tienes que atacar desde las faltas hasta los crímenes, los robos, asaltos, hasta los crímenes organizados.
Si tú no atacas todo eso de manera sistemática, la sociedad va a seguir produciendo delincuencia. En tercer lugar, lo que se ha dicho, tiene que haber una política directa desde hoy con el narcotráfico. Cuarto, derrotar al terrorismo, porque el terrorismo está unido al narcotráfico. Y en términos sociales, tienes que fortalecer la familia. O sea, la familia es uno de los bienes más deteriorados de la sociedad, en donde no hay padre, o en donde hay padre alcohólico, padre drogadicto, hay violencia, no hay valores, etcétera. Entonces, la sociedad peruana va a seguir creciendo económicamente si se mantiene el modelo actual, pero hay una falta de sustancia, de contenido de la propia sociedad peruana. Es decir, va a haber mucha gente con más dinero, pero con un deterioro moral, un deterioro de las relaciones humanas, de las relaciones sociales y un crecimiento de la delincuencia. Este es un tema que ha planteado Pedro, que es sumamente importante porque nos lleva al meollo del tema. Nosotros vamos a llegar al 2021, si seguimos como vamos, con un crecimiento del 7-8% anual. En el año 2021, ese día tenemos 200.000 millones de dólares de PBI, podríamos tener 400.000 millones de dólares de PBI y 18.000 de per cápita. Pero ¿qué clase de sociedad vamos a tener? Una sociedad en la que la gente no va a poder salir a la calle, en la que vas a tener que multiplicar las rejas, en la que vas a tener que salir armado, etcétera, porque las mafias, los sicariatos o los sicarios, el sicariato, el chantaje, la coerción, el robo, los sistemas de protección, que son solamente sistemas de robo, todo eso se está creciendo cada vez más. Entonces tiene que haber una toma de conciencia de que las cosas no van bien en ese nivel, y el gobierno tiene que tener un liderazgo muy consistente y un acuerdo con las fuerzas políticas, pero ya sabemos cómo son las fuerzas políticas en el Perú. Es un tema muy complicado, ¿no? Vamos a hacer una pausa porque corresponde y retornamos con la última parte de este hangout. Si yo me pongo una meta, lo logro con los entrenamientos. Es esfuerzo, es dedicación, es lucha y es querer ser más. Desde el Perú, para el mundo entero. Yeah, Callao Cartel. Raza peruana llega gracias a Panetón Gloria, el panetón de la Navidad. Estos son los nuevos peruanos que triunfan. Por lo menos abrir 5 a 6 locales más. Que hacen las cosas de otra manera, que son exitosos. Arequipa merece algo mejor. Que es nuestra mejor raqueta junior. Que crecen y le dan al Perú el sitial que le corresponde. Por eso, aquí está Enrique Zavala preguntándole a estos ganadores cómo la hicieron. ¿Quieres crecer en este mercado? El mercado en el Cono Norte definitivamente es enorme para seguir creciendo. Suelto en Plaza los domingos a las 8 de la mañana y 9 de la noche por Willax Televisión. Noticias que sirven. Todos los domingos a la 1 de la tarde no te puedes perder TV Bodegas, el programa en el que encontrarás todos los consejos para hacer de tu bodeguita o puesto de mercado un negocio exitoso que crecerá día a día, con la conducción del popular Román Gámez, el tío Ronco. Pasa la voz todos los domingos a la 1 de la tarde, aquí en Willax TV. Ya estamos aquí en el Cuatrinca, en este hangout, en sus últimos 5 minutos. Este es el último Cuatrinca, el hangout del 2012, ¿ah? Sí, porque el lunes, que es 31, vamos a tener una programación especial en Willax Televisión, no va a haber este hangout. Pero el martes sí retomamos, pero ya el martes pues es 2013. Así es que ustedes tienen el honor de estar en este último hangout del 2012. Pasaremos a la historia. Bueno, voy a empezar por Cristian. ¿Qué planes para este año nuevo, Cristian? ¿A dónde te vas? ¿Dónde celebras la llegada del 2013? No te escuchamos. A ver, Cristian, trata de reparar tu micrófono porque no te escuchamos. Mientras tanto, vamos con Giovanni.
A ver, Giovanni, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde te vas? Bueno, no, yo he preparado mi muñeco con una máscara maya. Porque no acertaron con el fin del mundo. Está buena esa. Mario, ¿tú? Chaclacayo. Ah, vas a ir a... Que mira, bien. Muy bien. A esperar un huaico. Oye, pero ustedes están con muchas ganas de recibir el 2013. Oye, que se vaya de No, el año pasado también estuve ahí y hubo pues este huaico que arrasó, creo que un club del regatas, ¿no? ¿Ah, sí? También en la zona de los Cóndores. Y dicho sea de paso, no se ha hecho nada, recién están haciendo las obras y las van a terminar para abril, o sea, cuando ya se va la temporada de lluvias. Otra buena planificación más de la Municipalidad de Lima Metropolitana y la de Municipalidad de Chosic, ¿no? Ajá, Osvaldo. Lo que sí voy a extrañar es un muñeco de Susana, porque los han confiscado todos en el Mercado Central y no voy a tener qué cosa quemar. Oye, dicen que los muñecos más vendidos y que no han sido confiscados son los de Claudio Pizarro por fallarse el penal y el Loco Vargas por estar gordo. No, Vargas no es por estar gordo, sino porque declaró, perdimos pues, ¿y cuál es el problema? ¿No? Tú, sí, la displicencia, ¿no? De Vargas. ¿Y tú? Yo, bueno, ¿qué voy a hacer? Todavía no lo he decidido, ¿ah? Estoy ahí... ¿Pero te quedas en Lima o no? Vueltas. Todavía tampoco, no he decidido nada. Tengo mañana para tomar una decisión. Ajá, muy bien. A veces agarro mi carro, una vez hice eso, ¿ah? Y terminé en Mejía. Ahí en serio. Eso es Arequipa, ¿no es cierto? Sí, me fui dormí en Nazca y al día siguiente arranqué y pasé el año en Mejía. Ah, mira, una linda playa, Mejía. Sí, preciosa, me encantó. Además, cerca de Mejía, a 20 minutos está Mollendo. Ah, mira, Mollendo tiene unos restaurantes y una comida espectacular. O sea, para mí lo ideal era estar en Mejía todo el día, dormía en Mejía y en la tarde iba a almorzar a Mollendo. Ah, mira, qué rico. Así que y pasas por Camaná y te comes unos camarones de primera. Mira, Pedro, ¿a dónde vas? Bueno, hay varias opciones, ¿no? Comer mis uvas, darme la vuelta a la manzana con mi maleta, buscar un momento de aire fresco y reflexión profunda en esta nueva era que ha comenzado, o seguir la práctica de muchos de buscar que el año nuevo te reciba en un momento de alegría y de compartir con la familia. Lo único que puedo decir es feliz año para todos y esperemos que no nos derroten las mafias. Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes agradecerles realmente por estar acompañándonos en este Cuatrinca, el último del 2012, pero volvemos el martes 1 de enero a estar compartiendo con ustedes y con nuestros invitados de siempre y al público decirles que se unan a nuestro Hangout para estar conversando en esta nueva forma de hacer participación ciudadana con sus ideas, con sus conceptos y también aportando un concepto nuevo en la televisión. ¿Y tú qué vas a hacer en Año Nuevo? ¿Yo qué voy a hacer en Año Nuevo? La voy a pasar en casa con los muchachos, tú sabes, y con la familia que viene a la casa. Y lo que sí hemos decidido, porque ya está concreto eso, hemos decidido no aportar mis tías, mi mamá y toda la familia que viene por su lado a la casa, no aportar comida, sino llevar ensalada. Así que vamos a tener un buffet de ensaladas porque hemos comido demasiado en Navidad, ¿eh? Eso sí lo hemos decidido, en serio. Cada quien va a traer ensalada de diferente tipo y vamos a comer solamente ensaladas en el Año Nuevo. Yo pensé que te ibas a ir a Sao Paulo para Año Nuevo. Ah, tú me estás vacilando por el corte. Sí, claro, pues. Corinthians. Sí, voy a pasar en Corinthians. Te van a recibir como héroe en Sao Paulo. Ok, ya no hay tiempo para más, para que no me sigan vacilando. Chao. Feliz año a todos ustedes. Disfruten una fiesta de Año Nuevo y que el 2013 sea súper exitoso para todos ustedes. Nos vemos, chao. Igualmente, chao.